Iniciamos la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Dios. Amén y amén. El tema de hoy, hermanos, es Natanael, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y un hombre que estudiaba la Torá y que la llevaba a cabo. Natanael era conocido de Felipe. Si me acompañan, hermanos, a Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, del versículo 35, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 35 hasta el 51. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo:
porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo camina y lo ve Juan el Bautista, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero. Pero en ese momento, nuestro Señor Jesucristo apenas va a iniciar su evangelio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo y todos los habitantes de Israel están bajo la ley de Dios. Están bajo la ley de Moisés. Pero Natanael, por lo que nuestro Señor Jesús le dice, Natanael es uno de los pocos en que Jesús no dice, como siempre, hipócritas, y no dice tampoco raza de víboras. Aquí Jesús se puede decir que le adula. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que este hombre ha guardado los 10 mandamientos. Y en este hombre no hay engaño. Este hombre está caminando, obedeciendo la ley de Moisés. Entonces, hermanos, el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí es Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista menciona, he aquí el Cordero de Dios. Pero todos sabemos, hermanos, que quien informaba de Dios, pocos le creían. A Juan el Bautista, pocos le creían. Entonces, aquí hay 2 discípulos de Juan. Y dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Los 2 discípulos de Juan ahora siguen a Jesús, porque como son discípulos de Juan, creen lo que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces estos 2 discípulos, dice el versículo 38, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Rápidamente, discípulos de Juan, lo que quieren es saber dónde vive el Maestro, el que Juan el Bautista
ya declarado como el Cordero de Dios. Luego les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Las 4 de la tarde era cuando llegaron al lugar donde vivía Jesús. Y ahí se quedaron con Jesús. Platicaron tantas cosas hermosas de las que Jesús solía enseñar a aquellos que veían, que se interesaban en ella. Luego dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Andrés es uno de los 2 discípulos de Juan. No se sabe qué pasó con el otro. Como siempre, hermanos, aquellos que conocen a Jesús, pocos perseveran. Pocos perseveran porque si alguien se atreve a decir que seguir a Jesús es muy cómodo, el apóstol Pablo no lo dijo. El apóstol Pablo dijo: seguiré la encomienda de mi Señor hasta la muerte. Porque seguir a Jesús, él mismo le dijo a Pedro: a mí dime con qué muerte me vas a glorificar. Muchos líderes de congregaciones cristianas se atreven a decir que los tiempos han cambiado y que no hay absolutamente ningún problema con seguir a Jesús. Yo sé que sí, yo sé que no hay ningún problema con seguir a Jesús, pero todo aquel que le sirve a Dios de corazón, con el que se enfrenta de inmediato es con el mismo Satanás. Recuerdo una predicación del pastor Randall. El pastor Randall está dando su testimonio y dice que cuando se convirtió a Cristo, de inmediato perdió su empleo. Me suena mucho a mi vida. Y decía este pastor que después de que perdió su empleo, consiguió un empleo de las mismas características que tenía, pero muy lejos. Tenía que viajar prácticamente como 3 horas. Él dijo: no voy a poder viajar hasta este empleo, y decidió comprar una moto. Y dice que estacionó su moto y ahí pasó un vehículo y se le estropeó. No pudo asistir al trabajo, perdió su trabajo. Empezó a vivir una vida
precaria. Al final, dice, al final él preguntaba que por qué el predicador que lo había evangelizado no le había dicho que seguir a Jesús no era cosa de niños. Afortunadamente dice que su fe creció aún más en esas debilidades, como dice el apóstol Pablo. Dios, por medio de Jesucristo, le fue fortaleciendo. Y él decía que qué difícil es, porque él también evangelizó, dice, y dice que salieron como misioneros con las personas que ellos habían evangelizado a una montaña, y un hermano que él había evangelizado estaba viviendo lo mismo que él había vivido. Y dice que en la montaña el hermano que estaba padeciendo lo mismo que él había padecido le gritó en la montaña y le dijo: ¿por qué no me dijo que cuando yo viniera a los pies de Cristo me iba a pasar esto? Y dice el pastor que le contestó: ¿por qué no te hubieras convertido? Dice, si yo te hubiese dicho que ibas a padecer, no te hubieses convertido. Entonces, hermanos, el seguir a Cristo no es un juego de niños. El seguir a Cristo requiere en realidad que de nuestro corazón les sintamos. Luego dice la palabra de Dios en el 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés le informa a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Salvador. Y de inmediato le trajo a Jesús, llevó a Pedro con Jesús, o a Simón con Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí ya tiene nuestro Señor Jesús dos discípulos, Andrés y Pedro. Son sus dos primeros discípulos. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eran del mismo pueblo, paisanos. Entonces, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imagínense, hermanos. Felipe le dice a Natanael:
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Natanael y Felipe eran conocedores de la Torá. Sabían las promesas del Antiguo Testamento. Sabían la promesa de Dios para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero conocedores de la ley, Natanael, según la profecía, no hablan nada, no hablan nada de Nazaret. Es más, Nazaret dicen que tenía mala reputación. Si lo vemos así, yo conozco pueblos de mala reputación, por lo menos en su vocabulario. No lo voy a mencionar, pero sé que hay pueblos que con su vocabulario ganarían el premio Nobel a la perversidad. Entonces, según Natanael, conocedor de la ley, no dice los profetas que de Nazaret podría salir como resultó que de ahí sale nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice así, le dijeron: Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas hablan de Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael en el 46 dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ahí es el cuestionamiento de Natanael. ¿Cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Por su reputación que tenía esta población. Pero le dijo Felipe: ven y ve. Felipe le dice: ven y ve. Natanael, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, para que nuestro Señor Jesús diga de alguien que es un verdadero israelita, es porque estaba cumpliendo la ley de Dios. Natanael no tenía absolutamente alguna tradición. Si ponemos los 10 mandamientos, Natanael no había ni mentido. ¿Por qué digo que Natanael no había ni mentido? Porque Natanael es directo y dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Él sabía que la reputación de Nazaret era de poca importancia, pero de ahí sale nuestro Señor Jesús. Y entonces, cuando él pregunta eso, Natanael se queda asombrado de que Jesús sepa ya de su vida. Pero Natanael es un ser humano
Y pudo haber pensado, al maestro le pudo haber contado Felipe, ¿quién soy yo? Por eso vuelve y hace otra pregunta a Natanael. ¿De dónde me conoces? Porque le había dicho quién era, que era un ejemplo de judío. Entonces Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Esperando que Jesús le dijese, Felipe me contó de ti. Pero no fue así. No fue así porque respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Este versículo es para analizarlo. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Especulemos, hermano. ¿Y si la higuera estaba a 1 kilómetro? Natanael sí sabía dónde estaba ubicada la higuera. Felipe fue a llamarlo. Y Natanael dice, cuando Felipe te llamaba, yo te vi. Entonces Natanael dice, ¿quién es este que puede ver? Y lo sorprendente, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De inmediato, aquel conocedor de la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, que Moisés, por las tribulaciones que tuvo que vivir al sacar a un pueblo de Egipto, un pueblo de fieros guerreros, y que al verse con hambre y que al verse con sed, ofendían a Moisés. Y bajo de esas ofensas y de esa presión, Moisés no santificó a Dios y no pudo pasar a la tierra prometida. Pero aquí parece que hay tiempos de paz, que un grupo de pescadores, Pedro, Natanael, Juan, son trabajadores, no son ricos, pero sacan para su alimentación. Hay un tiempo de paz y Natanael lleva acorde la ley de Dios. Lo digo con toda seguridad porque Jesucristo lo está diciendo. Si Jesucristo no lo estuviese diciendo, yo no diría que Natanael está cumpliendo la ley de Dios al pie de la letra. Lo digo porque cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No hay duda. Natanael, ejemplo a seguir, cumpliendo la ley de Dios. Y Natanael se encuentra en el tercer cielo, después de que nuestro Señor Jesucristo se llevó cautiva la cautividad
lugar donde estaba Natanael al haber partido. Entonces, hermanos, dice así: le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si recordamos, hermanos, que Jesucristo, más adelante de esto, le dice a Pedro: ¿tú quién dices que soy? Y Pedro dijo: el Cristo. Y Jesús le dijo: te lo ha revelado el Espíritu Santo de Dios. Aquí, antes que el Espíritu Santo le revelase a Pedro, Natanael estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Rey de Israel. Por eso es bueno escudriñar la palabra, porque Natanael, conocedor de la ley, Felipe le dice de quién habló Moisés, y es una gran realidad. Moisés habló de Jesús. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta y que a ese profeta tendríamos que oír. Aquel que no oyese a Jesús, dice, su alma sería desarraigada. Y es una gran realidad. Aquel que no escuche a Jesús, su alma es desarraigada para perdición. Después dice el 50, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Imaginemos, hermanos, el etíope eunuco es uno de los hombres a admirar, porque dijo, con poca evangelización, dijo: si hay agua que impide. Y aquí Jesús le está diciendo a Natanael, le dice Jesús: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Sí creyó Natanael, porque era conocedor de la Torá. Sabía que nacería el Hijo de Dios. Sabía y conocía a Natanael la semana 70. Lo que le fue revelado a Daniel, lo conocía de Natanael. Que se abriría un paréntesis en la crucifixión de Cristo para cerrarse el paréntesis hasta el día en que Jesucristo arrebatase su iglesia. Eso lo sabía muy bien Natanael. Sabía lo que Daniel había profetizado, porque era conocedor de la Torá. Luego le dice Jesús: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo. Aquí ya generalizó. Le dice a Natanael: de cierto os digo a todos sus discípulos que estaban ahí presentes, que ya es Pedro, que ya es Andrés, que ya es Felipe, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
¿qué estaba diciéndole nuestro Señor Jesucristo aquí? Pedro tenía visiones, tenía sueños, y escribió que no llamase inmundo uno a los gentiles. Pablo tuvo visiones, tuvo sueños. Vamos a un hombre mucho más anterior que los apóstoles. Si vamos a Génesis 28, 12. Amén, hermanos. Lo vamos a empezar del 10. Génesis 28, 10 hasta el 12. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. Nuestro Señor Jesús le está informando a ellos que varias cosas, como al apóstol Pedro, como al apóstol Pablo, le enseñó Jesús. Y el apóstol Pablo, él dice que Dios sabe, que él no lo sabe, pero que él conoce a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y que allá escuchó palabras inefables. Entonces, hermanos, si regresamos a Juan, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si me acompañan, hermanos, a 2 de Corintios 12, del 1 al 14. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Amén, hermanos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo que les prometió Jesús a Natanael y a los discípulos que estaban ahí, que ellos verían, y como lo explica el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo dice que él no sabe,
que Dios hizo y que han llegado al paraíso donde no podemos imaginar como hombres qué tan hermoso es aquello que nos tiene deparado nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un hombre que sí lo sabe a la perfección y se llama Natanael. ¿Por qué digo que Natanael sabe muy bien dónde está ese lugar donde las cosas son inefables? Porque no hay un libro de Natanael, no existe un evangelio de Natanael, pero la palabra de Dios nos dice que Natanael siguió con los apóstoles. Siguió con los apóstoles hasta aquel día en que nuestro Señor Jesucristo regresó con ellos, ya en cuerpo celestial, a comer un pez. Si me acompañan, hermanos, a Juan 21:2. Amén, hermanos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Natanael continuó con los apóstoles. Natanael continuó con los discípulos.
Si Natanael, Jesús dijo que era un gran judío, un gran israelita. Natanael, un buen cristiano. Un buen cristiano que aquel gran elogio que hizo Jesús con Pedro cuando le dijo: te lo ha revelado el Espíritu Santo de Dios, mi Padre que está en el cielo ha informado que sepas que yo soy el Cristo. A Natanael fue directo. A Natanael no le dijo: antes que cante el gallo me negarás. Natanael continuó con los discípulos hasta aquel gran día que volvió a ver a nuestro Señor Jesús resucitado. Porque los apóstoles sí han visto a Jesús resucitado. Nosotros no. Nosotros lo vamos a ver cuando nos arrebate y posteriormente nos lleve a las bodas del Cordero. Ahí le vamos a ver. Pero una gran bendición para Natanael y para los apóstoles. El mismo apóstol Pablo vio a Jesús resucitado, porque para ser un apóstol se requiere haber visto a Jesucristo. Nadie que se diga apóstol y que salga con sus historias de que ya también lo vio y que eso ya es cuento. Ya es cuento, ya la palabra de Dios se escribió y tenemos una Biblia y tenemos los evangelios y tenemos lo que tiene la iglesia, fundados en los hechos de los apóstoles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si nos ponemos de pie, Padre, en el nombre de Dios, en el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, mi Dios, te ruego, Padre,